Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de su podcast La Casa del Educador. Esta noche está con nosotros el maestro Óscar Eduardo Colín Carvajal, quien en la actualidad se desempeña como asesor técnico pedagógico en educación básica en el nivel de educación en secundarias generales y al mismo tiempo es docente en educación media superior, quien con su experiencia nos vendrá a compartir puntos importantes sobre educación. Muchas gracias, maestra Lili, por invitarme a su podcast. Es un placer compartir con tu audiencia. Gracias a usted, maestro. Esta tarde vamos a iniciar con la educación media. Respecto a este tema, ¿qué nos puede compartir sobre este periodo, maestro? Durante la Edad Media, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, la cual estableció escuelas en toda Europa. La educación se centraba en la enseñanza de la religión y la formación del clero. Pero también hay que mencionar que había algunos programas de estudio para la educación secular. La educación se dividía en 3 niveles: la escuela elemental, la escuela secundaria y la universidad. La escuela elemental se enfocaba en la enseñanza de las habilidades básicas de la lectura, escritura y aritmética. La escuela secundaria se centraba en la enseñanza de la gramática, la retórica y la lógica, que eran las habilidades necesarias para la escritura y el discurso efectivo. La universidad se fundó en la Edad Media y se centraba en la enseñanza de las artes liberales, que incluían la gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música. La educación en la Edad Media era muy diferente a la educación moderna y estaba diseñada principalmente para formar clérigos y líderes religiosos en lugar de profesionales seculares. Muchas gracias, maestro. Es muy interesante. Ahora bien, para dar continuidad a este tema, ¿qué aportación nos puede dar sobre la educación del siglo XV al siglo XVIII? Claro que sí, Lili, con gusto. Durante los siglos XV al XVIII, la educación se desarrolló y evolucionó significativamente en Europa y América. A continuación, te menciono algunas características importantes de la educación durante este periodo. Te menciono el Renacimiento, que se produjo un resurgimiento del interés por la cultura clásica, grecorromana y las artes, lo que llevó a una mayor valoración de la educación humanista. Las universidades también comenzaron a expandirse en toda Europa. En la Reforma Protestante se produjo una ruptura en la Iglesia Católica y se crearon nuevas denominaciones cristianas. Se fundaron escuelas primarias en las ciudades protestantes y la educación se hizo más accesible para las personas de las clases bajas. Tenemos el periodo de la Ilustración, que aquí nos menciona o tenemos como producto que hubo un cambio hacia la educación secular y el pensamiento racional. Las universidades se expandieron aún más y se crearon nuevos campos de estudio como la economía, la ciencia política y la historia. Y el último periodo es la Revolución Industrial, con la cual la educación se hizo más importante para la formación de una fuerza laboral calificada. Se crearon escuelas técnicas y vocacionales para enseñar habilidades prácticas y científicas, y la educación secundaria se volvió más accesible para las personas de las clases bajas. También quiero cerrar mencionando que durante estos siglos la educación se expandió y evolucionó en Europa y América, con un mayor énfasis en la educación humanista, religiosa, secular y técnica en diferentes momentos y lugares. Muchas gracias, maestro. Para finalizar con este tema, según su experiencia docente, ¿nos podría compartir qué impacto han tenido en la educación en México las leyes de reforma y cómo éstas han servido de pilar para estructurar el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Claro que sí, Lili, con mucho gusto. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México en la década de 1850 durante el gobierno de Benito Juárez, que buscó modernizar el país. Estas leyes tuvieron un impacto significativo en la educación, ya que establecieron un marco legal para la educación pública y gratuita en México. El artículo 3 de la Constitución mexicana, que se derivó de estas leyes, establece las bases para el sistema educativo mexicano actual. El artículo 3 constitucional establece que la educación es un derecho humano fundamental
y que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la educación pública y gratuita de calidad. El artículo también nos menciona y establece que la educación debe ser laica, es decir, no estar influenciada por ninguna religión en particular. Esto se hizo para separar la Iglesia del Estado y para promover una educación secular y pluralista. Menciono que el artículo 3 establece que la educación debe ser integral, es decir, debe cubrir tanto la educación básica como la educación media, superior y superior. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de establecer planes y programas de estudio que sean obligatorios en todo el país y de garantizar la calidad de la educación a través de mecanismos de evaluación y supervisión. Y para finalizar, Lili, te menciono que las leyes de reforma tuvieron un impacto significativo en la educación en México al establecer un marco legal para la educación pública y gratuita. Y al separar la educación de la influencia religiosa, el artículo 3 constitucional es una parte fundamental del sistema educativo mexicano y establece las bases para una educación pública laica, integral y de calidad para todos los ciudadanos mexicanos. Maestro Oscar, quisiéramos poder seguir platicando, pero el tiempo es muy corto. Le agradezco habernos acompañado aquí en la Casa del Educador. Siempre es interesante aprender más sobre nuestro sistema educativo. Gracias a usted, Lili, por invitarme a su prestigioso podcast. Saludos a la audiencia. Espero les haya gustado. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Adiós.